Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 16. La ira del dios dragón. Comencé a buscar al sospechoso. Parecía como si mis misiones más importantes siempre involucraban la búsqueda de algún criminal, aun si solo fuera la segunda vez. Alguien podría haberse escabullido en el mundo dragón, cruzando sin ser detectados por los ojos y oídos de la raza dragón, para ingresar en la casa del dios dragón y asesinar a Lunaria-sama, y a su vez casi al hijo del dios dragón, para luego desaparecer. ¿Suena como alguien difícil de encontrar? Sigue siendo más sencillo que un demonio escondiéndose en algún lugar del mundo dragón. Después de todo, era una situación acotada. A diferencia del incidente de Cristal, este sucedió a plena luz del día dentro de la ciudad. Es más, yo tenía ahora el poder del ojo demoníaco, haciendo sencillo el reunir evidencia. Dicha evidencia fue reunida en cuestión de segundos. Fue bastante trivial, o bien, tan sencillo que parecía difícil de creer que alguien hubiera logrado asesinar a Lunaria-sama, la persona más preciosa en todo el mundo dragón. No quedaban pistas en la escena del crimen, pero eso no era obstáculo para mí. Si bien habían logrado deshacerse de la mayoría de la evidencia, hicieron un mal trabajo al dejar evidencia del encubrimiento. Si uno sabía lo que había que buscar, incluso no era necesario poseer un ojo demoníaco. Si solo hubiera sido algo más escéptico en ese entonces. Desafortunadamente, las personas tienden a lanzarse de inmediato cuando las cosas salen como las estaban esperando. Yo estaba actuando de acuerdo al plan, así que por supuesto las cosas iban como viento en popa. Al reunir la evidencia, los sospechosos fueron reduciéndose, pero para cuando terminé estaba conmocionado. Revisé y volví a revisar la evidencia para confirmarlo más de una vez, pero sin importar cuánto estuviera mirando, la lista de sospechosos no cambió. Tras haber reunido la evidencia, una reunión fue celebrada y los sospechosos fueron identificados. ¿Estos son los sospechosos? Los 5 generales dragón se reunieron en el salón, con el dios dragón Sama presente, para entregar nuestros descubrimientos. Los 5 generales dragón en su totalidad habían encontrado a los mismos sospechosos que ahora estaban en nuestra lista, los nombres de 4 individuos. Pudoria Dordia, Nartakiel, Espadón Bayad, Kirisis Calicis. Los primeros 3 probablemente no sean nombres familiares para ti, pero el último al menos debería darte alguna idea de la situación. No. Sí, todos ellos eran habitantes de los otros mundos. Eran los especialistas con los que yo había interactuado durante muchos años y había invitado al mundo dragón. Ellos se habían reunido en un edificio varios días antes del asesinato de Lunaria-sama, incluso el día del hecho, y hay testigos que los vieron en la ciudad actuando de manera sospechosa. Es más, todos desaparecieron ese día. Las conclusiones de Szilard-sama concordaban con mi propia investigación. Quería negarlo, ellos no podían haberlo hecho, ellos habían venido a hacer el bien en el mundo dragón, los invité con el fin de avanzar en la paz mundial, pero no había nada que pudiera presentar como evidencia de lo contrario. ¿Y qué sucedía con Kirisis Calicis? ¿Acaso no era amiga de Lunaria-sama? No, podría ser lo opuesto. Ella bien podría habérsele acercado a Lunaria-sama para causar este incidente. ¿Qué sucede, Laplace? ¿No te ves demasiado pálido? Las palabras de Szilard-sama hicieron que mis alas temblaran. Si ellos realmente habían cometido el crimen, entonces yo mismo sería un sospechoso. Con la idea de que yo diseñé el plan para el asesinato y que por esa razón invité a mis conspiradores al mundo dragón, yo carecía de evidencia para probar mi inocencia. Incluso si no hubiera tenido tales planes,
No había forma de negar que hubiera sido yo quien les había invitado en primer lugar. Pero Silar-sama me miró nuevamente, y dijo, Laplace, no sospecho de ti. Esas fueron palabras tranquilizadoras. Mirando a mi alrededor, los demás generales dragón tenían expresiones similares a las de Silar, una mirada de simpatía. Tú eras el más agradecido con Lunaria-sama, y tu lealtad al dios dragón es absoluta, jamás habrías creado esta tragedia. Gracias. Estaba aliviado, pero a su vez ligeramente orgulloso de que los 5 generales dragón me vieran como un compañero incuestionable. Me temo que fuiste usado, los conspiradores conocían sobre tus intercambios culturales, y se acercaron a ti para poder culparte del asesinato. ¿Pero por qué Lunaria-sama? Yo solo quería saber la razón. ¿Quién y qué razón hubo para tomar la vida de Lunaria-sama? O incluso la del hijo del dios dragón-sama. Yo solo quería conocer la razón. Esta solo es una suposición, pero quizás los otros mundos probablemente se sintieron amenazados por el creciente poder del mundo dragón. Es más, si consideras la amenaza del niño que desciende tanto del dios humano como el dios dragón-sama. ¿Por qué eso sería una amenaza? ¿No lo entiendes? La raza humana puede que sea la más débil, pero su civilización es la que se desarrolla a una velocidad imparable. Nuestra civilización podrá desarrollarse a un ritmo lento, pero individualmente somos poderosos. Una unión entre la raza dragón y la raza humana sería una fuerza abrumadora que podría dominar los otros mundos. Eso es imposible. El dios dragón-sama y el dios humano-sama solo desean traer la paz a los mundos, no dominarlos. Quizás, pero no sería extraño que esas personas sospecharan lo contrario. No podía aceptar el razonamiento de Silar-sama. Al menos de acuerdo a lo que había visto, al resto de dioses solo les importaban sus propios mundos. A pesar de que una ofensiva entre los mundos era posible, estos solo estaban preocupados sobre el potencial peligro que los otros podrían presentar al suyo, en lugar de lo opuesto. Nosotros no podíamos quedarnos tranquilos después de lo que había sucedido, los dioses en su infinita sabiduría entendían esto. Pero si consideraba seriamente las palabras de Silar-sama, habría sido agradable que hubiera igualdad entre los mundos, pero este era un mundo de jerarquías estrictas, lo cual es aún más cierto actualmente. Aquellos que están por arriba miran en menos a los de abajo, tratándolos como esclavos. Para evitar ser dominados, había que atacar primero. Pero si ese era su objetivo, fue una mala jugada, matar a Lunaria-sama no tiene sentido. Es cierto, pero la muerte de Lunaria-sama bien pudo haber sido accidental, quizás su verdadero objetivo era el hijo del dios dragón-sama. Explícate. El hijo del dios dragón-sama se convertirá en el gobernante de tanto la raza dragón como la raza humana, el dios de la siguiente generación. Como el hijo del dios dragón-sama, naturalmente él inspiraría absoluta lealtad en toda la raza dragón y como el hijo de Lunaria-sama, la raza humana a su vez naturalmente le seguiría. La posibilidad era alta en cuanto a que bajo este hijo, la raza humana y la raza dragón unirían manos. Por lo tanto, debía ser asesinado antes de que sucediera. Sin embargo, debido a la inesperada resistencia de Lunaria-sama, fallaron en el intento de asesinato. Quizás matar a Lunaria-sama era uno de los posibles escenarios que a su vez habían considerado. La conspiración no tendría sentido si ella daba a luz otro hijo. No me interesa la razón. Fue el dios dragón-sama quien nos interrumpió a mí y Silar-sama, revisando la lista de sospechosos, sentándose nuevamente para mirar a este último y decir: Silar. ¿Qué es esto? ¿La lista de sospechosos? ¿Cuál fue mi orden? Encontrar a los criminales. Oh. Silar se dio cuenta de su error. No eran los sospechosos a quien el dios dragón-sama nos había ordenado buscar, era al criminal. En otras palabras, todavía no habíamos logrado nuestra misión. Normalmente, el dios dragón no nos habría amonestado de esta forma, pero este ya no era el de siempre. Si fallábamos en traer al criminal frente a él, nos haría pedazos. Lo lamento. Silar-sama inmediatamente dio el saludo máximo, preparándose a sí mismo para enfrentar su muerte,
dejándolo todo en manos del dios dragón Sama. Volaré a todos y cada uno de los mundos y arrastraré al criminal frente a usted. Espera. El dios dragón Sama miró a Szilard Sama antes de que éste comenzara a volar. Este último estaba temblando, la ira del dios dragón Sama había llegado a su cenit. Nadie podría mantenerse tranquilo bajo la ira del dios dragón y mantener la calma, ni siquiera los 5 generales dragón. Szilard. ¿Hay un criminal en esta lista? Sí. Yo creo que la probabilidad es alta. Pero el dios dragón Sama parecía estar pensando en algo. Quizás el criminal había asesinado a Lunaria Sama por una razón diferente. O quizás una forma para encontrarlo. Sin embargo, la respuesta no vino de inmediato. Por un rato, el dios dragón Sama fijó su mirada en la lista de sospechosos, con una ardiente furia emanando de su cuerpo, listo para quemar todo reduciéndolo a cenizas, memorizando los nombres en su cabeza para que así ni siquiera la muerte pudiera arrebatárselos. De repente, el dios dragón Sama levantó su cabeza, sintiendo algo. ¿Acaso se había dado cuenta de otra cosa? Me lo pregunté mientras le miraba, pero su vista estaba fija en su lugar más allá de nosotros. ¿Qué sucede? Finalmente me di cuenta una vez que el dios dragón Sama hablara, había otra persona en el salón de conferencias. Su presencia era tan débil que era difícil saber si acaso estaba allí, solo que el espacio ocupado por esta persona parecía algo distorsionado como si él hubiera estado constantemente de pie sobre el punto ciego de las personas. ¿Es acaso tan extraño que viniera? Pero la atmósfera a su alrededor era diferente a la de antes, de algún modo, él estaba enojado. No, por supuesto que estaría enojado. ¿Acaso esperas que me quede en silencio, a pesar de que mi hija fue asesinada? Sí, era el dios humano, el padre de Lunaria Sama. ¿Quieres venganza? Por supuesto, pero déjame ayudar. La raza humana puede que no tenga poder, pero tenemos sabiduría. Por favor, déjame ayudar o no. No, por favor, lo apreciaría. ¿Puedes mostrarme la lista? Sin esperar permiso, el dios humano recogió la lista de la mesa y observó, con una mano en la barbilla, posando mientras pensaba. Así que estos 4 mundos después de todo. ¿Qué? ¿Lo sabía? Dije sin pensar. El dios humano se giró en mi dirección, como si hubiera estado esperando que preguntara. Sí, probablemente ya sabías que estos 4 mundos tienen una historia complicada juntos. Sí. Pero estos 4 mundos se han vuelto extrañamente silenciosos de la nada. Pero... sí, todo gracias a ti, Laplace, tu coraje para construir un puente entre los mundos y los nuevos caminos que logramos crear entre ellos. Yo estaba naturalmente orgulloso del cumplido que me había dado, pero las siguientes palabras del dios humano rápidamente hicieron desaparecer ese orgullo. Pero eso llevó a que los otros mundos conocieran sobre vuestra investigación acerca de los monstruos y la teletransportación. Los 5 generales dragón se vieron conmocionados ante aquellas palabras. Era algo de lo que no tenían idea. Todos los mundos estaban estudiando a los monstruos y la teletransportación, eso ya lo sabía. Incluso visité al mundo demonio a causa de sus investigaciones un par de veces. Si bien la raza demonio había tenido un progreso más notorio en la investigación de monstruos, en el caso de la investigación de la teletransportación ésta se había paralizado. Progreso, pero a la vez no progreso, aunque como un derivado de estas investigaciones, cierta magia especial fue desarrollada. Sin embargo, en ese momento yo era ignorante con respecto a cuán avanzada la investigación del mundo dragón se encontraba actualmente. Siendo honesto, yo creía que el progreso del mundo dragón estaba en un punto similar. Solo había escuchado informes de que de vez en cuando habían resultados, pero no sabía en qué consistían estos específicamente. Ahora que pienso en ello, aquellos informes bien podrían haber sido ocultados hasta cierto punto. Bueno, hablaremos de eso más adelante. En ese momento yo no sabía nada. Ellos tienen que haber estado conmocionados. La raza dragón, quienes pensaron que solo poseía poder,
pudiera poseer tales técnicas, ellos bien podrían haber pensado que fueron ustedes la mente maestra detrás de los monstruos y los incidentes de teletransportación. ¿De qué está hablando? Nadie respondió a mi pregunta. Sin embargo, tanto el dios Dragón Sama como el resto de los 5 generales dragón se mostraron horrorizados, parecía que había dado en el clavo. ¿Pero por qué matar a Lunaria Sama? Lunaria probablemente se dio cuenta de que ellos sabían y al mismo tiempo, ellos se dieron cuenta de que ella sabía esto. Descubriendo su secreto, la testigo de esto. Dadas las circunstancias, la única opción que quedaba era asesinar a la testigo. En ese momento, yo no sabía de qué estaba hablando, jamás habría pensado que el dios Dragón Sama y los 5 generales dragón hubieran estado detrás de los monstruos y las súbitas desapariciones. E incluso si lo hubieran estado, seguiría sin creer que fuera por eso que hubieran asesinado a Lunaria Sama. Ya veo. Ellos robaron nuestra investigación y decidieron que esta fue la causa de los monstruos y los súbitos incidentes de teletransportación, por lo que asesinaron a Lunaria e incluso fueron tras mi hijo. Dijo el dios Dragón Sama en un tono monótono, una voz que congeló el cuarto, una terrorífica voz. Su ira se estaba desbordando. Eso es ridículo, dijo y tras eso se levantó. A continuación, sin palabra alguna, se dirigió a la salida. ¿Hacia dónde? A la cima. Nadie entendió el significado de aquellas palabras. No lo hizo Szilard Sama, Dola Sama, Maxwell Sama, Kao Sama ni yo. Nadie entendía el estado del dios dragón. Él, quien insistía en la paz incluso tras el asesinato de Cristal a manos de los demonios. Él, quien nunca interrumpía a los demás durante la asamblea de los dioses. Él se había vuelto tan incontrolable a causa de su ira, sumido tan profundamente en el abismo de su desesperación, que actuaría sin considerar las consecuencias. Si nosotros hubiéramos intentado detenerlo en ese momento, quizás habríamos llegado a un futuro ligeramente diferente, pero esa era una tarea imposible. Para nosotros, los 5 generales dragón, las palabras y acciones del dios Dragón Sama eran absolutas. ¿Entiendes el significado de obediencia absoluta? Las palabras y acciones del dios Dragón Sama siempre están en lo correcto. Hasta ese punto, siempre fueron el caso. Él siempre tenía la razón, haciendo todo por el futuro del mundo dragón. Por lo tanto, no era sorpresa que el resto de los miembros de los 5 generales dragón no estuviera consciente. Pero fui yo solamente quien lo notó, yo quien estaba más cerca del dios Dragón Sama, a pesar de que había estado con él la menor cantidad de tiempo. Incluso el dios Dragón Sama podía perder el juicio a causa de la ira. Capítulo 17. El día que un mundo terminó. El mundo bestia. Un mundo compuesto en su totalidad por montañas y bosques. Variados grupos de hombres bestias vivían allí. El dios Dragón Sama y los 5 generales dragón fueron a este mundo. Cuando llegamos al mundo bestia, un ejército superior a los 10.000 se presentó frente a nosotros. Era de noche. Miles de ojos brillando en nuestra dirección, rodeando el altar en la cima de la montaña, como si nos hubieran estado esperando. En ese momento, realmente no entendimos lo que significaba. ¿Por qué estaban rodeando la montaña? ¿Por qué nos estaban mirando con esa sed de sangre? No pensamos en nada de eso. Nosotros éramos la raza dragón, una raza de guerreros. Si nos trataban hostilmente con intención asesina, le dábamos la bienvenida. Ellos eran nuestros enemigos, ellos habían asesinado a Lunaria Sama, ellos se habían reunido aquí debido a que esperaban nuestra represalia. En realidad, si nos hubiéramos detenido a observarles con cuidado, todas las bestias se veían conmocionadas, asombradas por nuestra inesperada aparición. Pero en nuestra rapidez por vengarnos, ni nos preocupamos por tales detalles menores. Traigan a la que asesinó a Lunaria. El dios Dragón Sama gritó, aterrorizando a la raza bestia. Una voz iracunda, dicha voz causó que incluso temblaran los 5 generales dragón y se sacudiera el mundo bestia. Todas las bestias temblaron, ellos instintivamente sabían que su oponente era abrumadoramente más poderoso y dominante. No tengo idea.
Sin embargo, hubo uno que no tembló ante la voz del dios dragón Sama, uno en su misma liga. Sí, el dios bestia. Él se plantó ahí de forma distinta a cuando lo había visto por última vez. Seguía siendo una bestia de 2 cabezas, pero ya no venía montado en un lobo blanco, estaba de pie con sus propias piernas. Cuando yo lo había visto en las reuniones, siempre andaba montando al lobo blanco. Pudoria. El dios bestia Sama se vio sorprendido al escuchar ese nombre. Pudoria está en tu mundo. Desapareció. Entonces no lo sé. Tú la escondiste. Lo que tú digas. Si no me la entregas, voy a destruir tu mundo. Inténtalo a ver si puedes. Y de esa forma, las negociaciones se rompieron. Si piensas en ello, hubiéramos podido evitar luchar si ambos lados hubieran estado dispuestos a calmarse y conversar, pero ni tanto el dios dragón Sama como el dios bestia Sama estaban dispuestos a negociar. La venganza es lo único que habitaba en sus mentes, nada más. Como quieras. El dios dragón Sama extendió sus alas y el dios bestia mostró sus colmillos, mientras se miraban el uno al otro. La batalla había comenzado. Durante 3 días y 3 noches, la batalla entre los 5 generales dragón y el ejército de la raza bestia se extendió. Mientras que el dios dragón se medía frente al dios bestia, nosotros los 5 generales dragón masacramos a todos los obstáculos frente a nosotros. La raza bestia era una especie fuerte, con agudos sentidos del olfato y ojos que podían ver incluso de noche, podían atravesar los terrenos más agrestes sin reducir su velocidad. Adicionalmente, tenían su magia vocal, rasgo exclusivo de ellos. Una magia que interrumpía los sentidos de los enemigos, con consecuencias potencialmente fatales. Pero ellos no eran competencia para los 5 generales dragón. Sus garras, colmillos y armas no podían dañar nuestros cuerpos y sus voces eran repelidas por nuestra magia. Nuestros golpes podían destruir montañas y barrer con bosques enteros. Un solo golpe dejaba cientos de hombres bestias muertos. Fue una masacre. Los 5 generales dragón masacraron a decenas de miles de hombres bestia. Unos cuantos más de nosotros y habríamos eliminado a toda la raza. Ninguno de ellos podía siquiera arañarnos, la diferencia de poder era demasiado abrumadora. La raza bestia a su vez tenía guerreros que servían como los escoltas de su dios, como nosotros, pero incluso ellos no fueron rivales para nosotros. A medida que masacrábamos a la raza bestia, el dios dragón Sama y el dios bestia se encontraban absortos en una reñida batalla. Aunque el primero tenía la ventaja, dado que ambos eran dioses, su lucha permanecía indecisa. El dios bestia por ningún motivo era un dios inferior. Ambos estaban moviendo tan rápido, que era difícil describir los detalles de su batalla y debido a su velocidad, ondas expansivas eran constantemente generadas, formando tornados. Estos últimos comenzaron a succionar todo lo que había por debajo suyo, convirtiéndose en un océano de sangre y escombros. Las principales armas del dios bestia eran sus garras y colmillos. Él aullaba para luego morder al dios dragón Sama con una terrorífica velocidad, pero no era suficiente para penetrar las escamas de este último. Él también tenía garras y colmillos, por lo que respondía con sus propias garras y puños, rasgando el pelaje del dios bestia, dañando su carne. Ningún lado conectaba un golpe decisivo contra el otro, pero lentamente el daño se iba acumulando. La mañana del 4.º día, se decidió. Para un enfrentamiento entre dioses, fue una conclusión rápida. Yo vislumbré el momento decisivo cuando el dios bestia mordió con fuerza el hombro del dios dragón, perforando con sus colmillos las escamas de este y haciendo que la sangre saliera expulsada. El dios bestia tuvo que haber pensado que había dado el golpe decisivo, pero en su lugar, este fue el momento exacto que el dios dragón Sama esperaba. Con ambas manos, agarró las 2 cabezas del dios bestia y con todo su dragón toki fluyendo, tiró en sentidos opuestos, desgarrándolo en 2. El dios bestia fue partido en 2 y el dios dragón lanzó las mitades al piso. Un tremendo impacto de luz siguió, una abrumadora fuente de energía se esparció por el mundo bestia, lanzándome lejos y no solo a mí, todos los 5 generales dragón fuimos mandados a volar, fue una fuerza tremenda.
Una vez que ya había caído al suelo, salté y volví a volar hacia el cielo. Lo que quedaba era un gigantesco cráter. Con el dios dragón Sama tranquilamente en el centro, mientras extendía sus alas y ascendía a los cielos, un rugido resonó a través del mundo. Un grito de furia. Ese día, todas las criaturas del mundo bestia se vieron marcadas con miedo y odio hacia la raza dragón. El dios dragón Sama arrasó con todo, llevando devastación hacia todo. Sal o destruiré todo tu mundo. No había nada falso en aquellas palabras. 90% del mundo bestia fue destruido y la ecología comenzó a colapsar. Todos los seres vivos iban a morir. De ser así, ni siquiera Pudoria sobreviviría, quizás esa había sido la intención del dios dragón Sama desde un comienzo. Laplace, te dejo el resto a ti. A medida que el mundo bestia colapsaba en su autodestrucción, parecía que al fin el dios dragón Sama se había calmado, por lo que regresó al mundo dragón. Él me entregó una joya ensangrentada. En el momento que la recogí, me di cuenta que estaba imbuida con el poder de un dios. Con ella, se podía cruzar las fronteras de los mundos. Así que esta era la famosa joya divina. El dios dragón Sama probablemente la había removido al asesinar al dios bestia. Sostuve la joya divina en mi mano con confusión. Se me había dicho que atestiguara el fin del mundo bestia, pero no sabía cómo. Los hombres bestias sobrevivientes necesitaban huir a un lugar seguro. ¿Pero a dónde podrían escapar en un mundo que estaba por terminar? En ese momento sentí lástima. Como resultado de la destrucción del dios dragón, el mundo bestia fue destruido. ¿Debía asesinar al resto de los sobrevivientes? No, no me lo habían ordenado. Todas las bestias que huían a los límites de su mundo a punto de perecer compartían la misma idea: no quiero morir, quiero vivir. Y aún así, su mundo menguaba con el pasar de los segundos, su aniquilación era inevitable incluso sin mi ayuda. Ellos encontrarían pronto su final si yo me quedaba allí y solo observaba, pero mi corazón estaba lleno de dudas. ¿Acaso era necesario? ¿Acaso la destrucción de este mundo era inevitable? Cuando el dios bestia fue derrotado, la guerra terminó. ¿Por qué era necesario matarlos a todos, cuando del mismo modo podríamos encontrar el escondite de Pudoria? Tenía que haber otra forma. No todos los hombres bestia eran malos. Desesperadamente aparté esas ideas de mi mente. La decisión del dios dragón definitivamente debía tener algún significado oculto. Además, dudar del dios dragón Sama era sacrilegio. Increíble. Alguien se me acercó mientras sopesaba la situación. Él se había acercado sin sentirlo. Cuando me di vuelta, ahí estaba un dios con un rostro irreconocible. Sí, el dios humano. Sí, es una lástima. El dios humano dijo, como si hubiera estado leyendo mis pensamientos más ocultos. Ese bien podría haber sido el caso. Los poderes de los dioses permanecían siendo un misterio para mí. Incluso si estaban albergando a una de las sospechosas del asesinato de Lunaria, no toda la raza bestia es mala. La mayoría probablemente ni siquiera sabía lo que sucedió. Para el momento que lo notaron, su dios ya estaba muerto y su mundo a punto de perecer. Todo lo que queda para ellos es la desesperación, a pesar de que no hicieron nada malo y sin saber nada. El dios humano se mantuvo de pie detrás de mí, mirando hacia los hombres bestia, para luego susurrar. Como si me estuviera amonestando, esperando en lugar de detener la tragedia. Pero no era eso. El dios humano de pronto dijo: es una verdadera lástima. Cuando volví a mirarlo, el dios humano me sonrió. Manténlo en secreto del dios dragón. Bueno. Y entonces, de pronto el dios humano desapareció frente a mí. ¿Qué es lo que estaba pensando y hacia dónde fue? Tenía muchas preguntas, pero de pronto lo noté. Todas esas personas que habían estado huyendo en todas las direcciones, de pronto comenzaron a reunirse en un solo punto. En cierta dirección, cerca de donde el dios dragón Sama había desaparecido. ¿Iban a vengarse?
El dios dragón Sama hace mucho había regresado al mundo dragón, pero ellos definitivamente se estaban dirigiendo hacia allá, desde donde nosotros habíamos ido, al altar que permitía cruzar los límites de los mundos. Aquellas personas desaparecieron en el altar, un altar que solo podía ser usado por los dioses. No, ahora que yo tenía la joya divina, también podía usarlo. Esto se debía al dios humano, quien estaba intentando salvar a los remanentes de la raza bestia del colapso del mundo llevándolos al suyo, al mundo humano. El dios dragón Sama probablemente tenía la intención de destruir a toda la raza bestia. Como un general dragón, debía obedecer, quizás debí detener al dios humano, pero no pude. Me alegraba si es que lográbamos vengar la muerte de Lunaria Sama, pero no deseaba la destrucción del mundo bestia, así que observé al dios humano y no lo detuve, hasta que los últimos sobrevivientes de la raza bestia se hubieran marchado al mundo humano. Siendo honesto, incluso me sentí conmovido en ese momento. ¡Qué misericordioso Dios! Él le había otorgado la misericordia incluso a los hombres bestia, compartiendo su mundo con ellos. Incluso con la raza bestia que bien pudo haber conspirado en el asesinato de Lunaria Sama. Yo no tenía intención de hablar mal del dios dragón Sama, debido a que también me vi aplastado por la ira y tristeza causada por la muerte de Lunaria Sama, pero al mismo tiempo, deseaba ser testigo de su generosidad y misericordia. Por supuesto, no tenía intención de hacerle directamente tal pedido al dios dragón Sama. Aún ahora, considerando cómo estaba en ese momento el dios dragón, parecía absurdo siquiera sugerirlo. Pero aún así, esperaba que la raza bestia pudiera encontrar la salvación. Tras los intercambios culturales y mis interacciones con ellos, compartía algo de simpatía por la raza bestia, es por eso que deseaba indulgencia para ellos, pero no había sido el dios dragón Sama quien había concedido mi deseo, sino el dios humano. En ese entonces pensé que él realmente era un dios digno de confianza y no tenía dudas de él. Sin darme cuenta que todo esto era su plan. Y así, el mundo bestia fue destruido. Los remanentes de la raza bestia fueron absorbidos por el mundo humano, solo un pequeño porcentaje de la población sobrevivió. No sabía el número exacto, pero por ningún motivo era una cantidad pequeña. Sin embargo, el dios humano los aceptó como refugiados. Por el contrario, más de 9/10 de toda la raza bestia pereció, incluyendo el dios bestia. Para los 6 mundos, esta fue la catástrofe más grande, pero el cataclismo recién había comenzado. Capítulo 18. La investigación sobre la teletransportación. El dios dragón Sama aplastó mundo tras mundo, el mundo del mar, el mundo del cielo. No había espacio para las negociaciones con ninguno de estos. Todos los otros mundos declararon: no podemos perdonar al mundo dragón por la destrucción del mundo bestia. Lo que nosotros no sabíamos en ese momento fue que todos tenían sus propias razones para luchar, no había motivo alguno para detenerse. Para el momento en que habíamos llegado, el mundo del cielo y del mar estaban formados y listos para la batalla. El ejército de la raza del mar tiñó de negro el océano y el ejército de la raza del cielo cubrió el firmamento. Sin embargo, ante nosotros los 5 generales dragón aquella expresión de fuerza significaba poco. Fue una masacre tal como en el mundo bestia. Los 5 generales dragón se encargaron de la chusma, mientras que el dios dragón Sama se enfrentó con sus dioses para luego dejar caer su furia sobre el mundo que colapsaba. Los pocos sobrevivientes huyeron al mundo humano bajo la benevolencia del dios humano. Fuimos victoriosos, una batalla tras otra, pero incluso nosotros no escapamos ilesos de las batallas. El cuerpo del dios dragón Sama estaba maltrecho. La sangre continuaba fluyendo de las mordidas recibidas por el dios bestia, y veneno había sido inoculado por el dios del mar, el cual roía su pierna. Además, un rayo de luz emitido por el dios del cielo le había cegado de uno de sus ojos. La raza dragón efectivamente era la raza más poderosa, eso era un hecho, pero los dioses estaban más o menos en un mismo nivel. Ellos habían sido iguales desde el nacimiento, aun si sus hijos diferían. A pesar de que los generales dragón estábamos cubiertos de cicatrices, podíamos seguir luchando. Después de todo,
seguía quedando un mundo. Sí, una raza de la que se decía que era igualmente poderosa a la raza dragón. Sí, el mundo demonio. Yo estaba preocupado. La guerra con el mundo demonio no sería algo sencillo, posiblemente ni siquiera todos los 5 generales dragón sobrevivirían, el mismo dios dragón Sama podría morir. ¿Realmente debíamos continuar con esta guerra? ¿Hasta que el mundo demonio fuera totalmente destruido? Por supuesto, yo no sentía apego alguno con el mundo demonio. Mejor dicho, yo lo odiaba. Ese mundo me había rechazado. Sin embargo, tras atestiguar la destrucción de 3 mundos, el mundo bestia, el mundo del mar y el mundo del cielo, sentía una gran repugnancia. ¿Acaso era necesario? El colapso de un mundo, los sobrevivientes no tendrían a dónde ir, la desesperación que sufrirían. Si nosotros perdíamos, el mundo dragón compartiría ese destino. No, el nuestro sería uno mucho peor. Si la raza dragón intentaba escapar del colapso de nuestro mundo, ¿acaso habría un mundo que aceptaría a nuestros refugiados? ¿El mundo humano? Quizás el dios humano aceptaría a la raza dragón, ese dios era una fuente de fortaleza para nosotros. La raza humana podría considerarse un aliado e incluso si la raza dragón perdía, ellos quizás protegerían y les darían cobijo a nuestros sobrevivientes. Pero el mundo humano ya albergaba a los sobrevivientes de 3 mundos que nosotros habíamos destruido. Había escuchado que se les había otorgado tierra para recuperarse y así asentarse en grandes territorios. Ellos jamás olvidarían el sufrimiento, dolor y humillación que les fueron causados. Si los refugiados de la raza dragón llegaban al mundo humano, estos ciertamente buscarían erradicarnos. Aunque, por supuesto, tampoco planeábamos perder. No quería ver tratada a la raza dragón de esa forma, pero el oponente esta vez era la raza demonio, perder era una posibilidad. Yo estaba confundido, acerca de solicitarle o no al dios dragón Sama que se detuviera. Si éste hubiera podido calmarse y pedirle al dios humano que interviniera para mediar. Después de todo, seguíamos sin haber identificado al asesino de Lunaria Sama. ¿No debíamos calmarnos primero para así identificar al verdadero sospechoso? Paremos y no compliquemos la situación. ¿No habría sido eso mejor? Eso fue lo que pensaba en ese momento, debía haberlo hecho, pero en ese entonces yo adoraba ciegamente al dios dragón Sama. Por supuesto, lo sigo adorando, pero en ese entonces, el pensar que el dios dragón Sama pudiera estar equivocado jamás se me había cruzado por la mente, no lo habría creído. Esta era la situación de los 5 generales dragón, solo los más leales al dios dragón Sama podían convertirse en uno de los 5, debíamos apoyarle por completo, pedirnos que lo detuviéramos era imposible, eso es lo que pensaba en ese entonces. Pero yo me encontraba perdido, a medida que observaba al dios dragón Sama prepararse sin descanso para la siguiente batalla, los 5 generales dragón se encontraban ligeramente perdidos, no podíamos hablar de esto con nadie. ¿Con quién podría hablar? Si Lunaria Sama hubiera estado viva, quizás habría compartido su sabiduría conmigo. Ahora que pienso en ello, ella era la única en todo el mundo dragón que podría haber aconsejado al dios dragón, pero si hubiera estado viva esta guerra jamás habría sucedido. Su muerte fue la causa de la guerra en primer lugar. No había nada que pudiera hacerse ahora, un callejón sin salida. Sumido en mis pensamientos, pasaba los días siendo reconfortado solamente por Saleyak. Sin embargo, una persona notó mi estado emocional. Dola Sama. Un día ella me invitó a su casa. Ahora que pienso en ello, fue la primera vez que fui a su hogar, el cual era tan sencillo que parecía inapropiado para un general dragón. Solo un puñado de sirvientes y el mínimo de necesidades materiales. Ver a sus sirvientes me entristeció, casi se me había olvidado debido al impacto de la muerte de Lunaria Sama, pero muchos de sus sirvientes también fueron asesinados en el incidente. El bebé Perugios estaba descansando en la parte trasera de la casa, aún no era lo suficientemente grande como para abrir sus ojos, no tenía garras ni colmillos. Tenía escasas escamas e incluso las alas en su espalda eran pequeñas,
viendo una criatura tan frágil hacía a cualquiera que sus instintos protectores florecieran. ¿Era acaso debido a que no había crecido todavía? Dhola-Sama me vio observando a Perugius y preguntó: ¿Qué sucede? ¿Te preocupa algo? Era una voz gentil, no una inquisidora. Ella estaba intentando consolarme con amabilidad. Nuestra época de maestra y alumno de repente volvió a mi mente. Casi lloré. Tras haber sido seleccionado como uno de los 5 generales dragón, ya no hablaba tanto con Dhola-Sama, pero ella siempre me había estado observando. Para serle honesto. Ya cuando me había dado cuenta, todas aquellas palabras que me había guardado en el corazón comenzaron a salir, por lo que tras ello me preparé para ser castigado por mi insolencia. Pero Dhola-Sama me escuchó en silencio, incluso cuando levanté mi voz, su expresión no cambió. Cuando hube terminado, ella me respondió en voz baja. Es de esperarse que no entiendas la voluntad del dios dragón Sama. No me estaba intentando alejar, sino que más bien, era una voz llena de lamento. Ven, te mostraré algo bueno, dijo Dhola-Sama, dejando su casa mientras yo le seguía. Volando hacia las afueras de la ciudad, Dhola-Sama no dijo palabra alguna y yo tampoco pregunté hacia dónde íbamos, simplemente le seguí. Volamos por cerca de 1 hora, hasta que Dhola-Sama aterrizó en la cima de una montaña corriente sin nombre, plegando sus alas y abriendo su boca por primera vez. Aquí. Aquí. Respondí como un idiota, yo solo veía la montaña. Dhola-Sama se dio cuenta que yo no había notado nada especial fuera de esta montaña, así que sin responderme, rápidamente caminó en dirección a las rocas, colocando su mano sobre esta, poniéndose a recitar. Esto es. Al final del cántico, las piedras de pronto desaparecieron. En ese lugar, ahora había una cueva lo suficientemente ancha como para que la atravesara una persona, un pasadizo secreto. Dhola-Sama ingresó en silencio y yo le seguí. Al interior de esta había un estrecho pasaje, débilmente iluminado, pero parecía estar bien mantenido. Había un cuarto al final de este pasillo, una habitación creada al tallar en la estrecha caverna, con el techo demasiado bajo como para volar. Básicamente del tamaño de una casa promedio. Escritorios estaban alineados en este cuarto, con varios materiales de papelería y pergaminos sobre ellos. Además, había un montón de miembros de la raza dragón, sentados en estos escritorios, en el piso o de pie mientras trabajaban, todos enfocados en sus labores. Esto es el Laboratorio de Investigación sobre la Teletransportación. Teletransportación. Yo estaba consciente de que la raza dragón había estado investigando la teletransportación, pero no sabía dónde ni cuándo, mucho menos desde hace cuánto tiempo atrás, a pesar de que era un general dragón. Si te digo esto, tus preocupaciones cesarán. Dhola-Sama dijo y entró en el cuarto. Todos los investigadores están aquí. Ah. Observándolos con admiración, noté algo en particular: las escamas de todos estaban bastante desteñidas. Muchos ya no tenían membranas en sus alas y otros tantos habían perdido sus colmillos. Para mi sorpresa, solo gente anciana trabajaba aquí. ¿Solo los ancianos? Correcto, solo los miembros de la raza dragón que han llegado al final de su vida se reúnen aquí. No pregunté la razón, pero pude adivinarla. Debido a que la magia de teletransportación era peligrosa, si los experimentos fallaban, entonces toda la montaña podría desaparecer. Es por eso que solo la gente mayor, quienes estaban preparados para morir, podía llevar a cabo la investigación. Por supuesto, también existían otras razones: los ancianos son más aptos a la hora de hacer investigación que los impulsivos jóvenes. De hecho, este era el caso en otros mundos también. En el mundo demonio, dado que los demonios inmortales solían ser idiotas, aquellos con esperanzas de vida corta solían ser investigadores. Atención a todos. Gracias por vuestro arduo trabajo. Hoy, uno de los 5 generales dragón, el rey dragón demonio Laplace, ha venido a inspeccionar su trabajo. Sigan trabajando diligentemente. Cuando Dhola-Sama terminó, todos me dieron la bienvenida con el saludo máximo.
A pesar de sus edades, fue un poderoso saludo, lo cual me permitió apreciar que todos alguna vez fueron guerreros dragón. Bienvenido, jovencito. Disculpe nuestra falta de cortesía, pero por favor disfrute la inspección. Lo haré. Con poca vacilación, decidí responderle cortésmente. Aun si bien yo fuera un general dragón, ellos habían estado sirviendo con honor al dios dragón Sama antes de que siquiera hubiera nacido. Pensé que debía ser respetuoso. Ven, te lo mostraré. Seguí a Dola Sama hacia el interior del laboratorio mientras ella me explicaba brevemente la investigación que era realizada aquí, pero siendo honesto, no tuve idea en ese tiempo de lo que estaban haciendo. Hoy en día estoy bien versado con la magia, pero en ese entonces no podía distinguir un tipo de magia de la otra. Los ancianos estaban desarrollando lo que ahora sería conocido como círculos mágicos, pero para mí solamente se veían como patrones de extraños garabatos. A pesar de que no entendía, de todas formas intenté memorizarlos, por un tema de costumbre. Desde el día que llegué al mundo dragón siempre estuve constantemente aprendiendo, sin importar qué. Si conocía la lógica detrás de ello, podría reproducirlo y si me dejaban estudiar la gran cantidad de materiales de investigación del pasado, estaba seguro de que podría ponerme al día. Pero fue un rudo despertar para mí, aquella investigación no era tan trivial como para que un novato pudiera entenderla a primera vista. ¿Lo entiendes? No. Eso está bien, ellos perderían su puesto si lograras ponerte al día con respecto a miles de años de investigación con una simple mirada. Ahora que pienso en ello, ese lugar ciertamente estaba adelantado a su época, enfocado en la investigación de la teletransportación e invocaciones. La gran magia de los primeros tiempos era más magia que técnicas mágicas, mucho seguía sin ser descubierto, solo unas cuantas cosas eran entendidas a un nivel práctico. Una montaña de sabiduría fue escrita en esos pergaminos de piel de dragón, si solo un pequeño porcentaje de ellos hubiera sobrevivido, el sistema de magia actual podría haber cambiado significativamente, si alguien los hubiera podido entender. Después de esto, Dola Sama me mostró la magia de invocación, esta se encontraba en su forma más primitiva. ¿Pero acaso difiere demasiado de la actual? Es una forma de invocar criaturas de otros mundos. Ella invocó un pequeño pescado del mundo del mar, solo un pez sin poder. Después de su colapso, el mundo del mar ya no tenía habitantes, pero algunos seres vivos seguían existiendo. Viendo ese pez me acordé de la primera vez que visité el mundo del mar. Ahora estoy acostumbrado, pero en ese entonces estaba bastante emocionado de ver un pez por primera vez, el darme cuenta que existían tales criaturas en otros mundos. Los peces tienen una forma bastante inusual, ¿no lo crees? Son una extraña criatura que solo puede sobrevivir en el agua. No. ¿No crees que sean extraños? ¿Tenemos peces en nuestro estanque atrás? Ah, sí. Bueno, yo viví mucho tiempo en mundos sin mar. ¿Pero no pensaste que los dragones azules eran extraños cuando los viste por primera vez? Tienen una forma que solo les permite vivir en el cielo. El dios dragón Sama mantuvo los resultados de la investigación secretos de la raza dragón. ¿Sabes por qué? No, no lo sé. Está preocupado. A diferencia de los monstruos, los incidentes de teletransportación no pueden ser combatidos, solo causaría problemas innecesarios de ser anunciado. Dola Sama dijo. Bueno, probablemente había otras razones. Tales como la falta de resultados inmediatos de la investigación. Si hubieran presentado sus hallazgos y los incidentes de teletransportación siguieran ocurriendo, más presión recaería sobre el equipo de investigación. ¿Por qué no me pudieron contar? Debido a que fuiste designado como el general dragón responsable del contacto con otros mundos. Eso me dejó bastante impactado. Como uno de los 5 generales dragón, yo creía que estaba en igualdad de condiciones que los otros 4, pero al parecer no era informado de nuestras misiones secretas. Quizás, hasta ese momento. ¿Era un peligro para la seguridad o un posible traidor? No pongas esa cara, no es que estuviéramos preocupados por la posibilidad de que pudieras traicionarnos. Entonces, solo entorpecería tu trabajo,
si nuestra investigación revelaba al culpable detrás de los monstruos y los incidentes de teletransportación. Algunas cosas era mejor no saberlas, entendí eso inmediatamente. Algunos demonios también eran capaces de leer las mentes. No estés triste, déjame explicarte la situación. Dola-sama me dio unas palmaditas en el hombro y procedió a explicarme su investigación. Al parecer cada uno de los 5 generales dragón tenía su propia área de investigación. Teletransportación, invocación, bestias mágicas y barreras mágicas. El área de cristal fue la teletransportación. Dola-sama heredó su legado y ella se convirtió en la experta tanto en invocaciones como magia de teletransportación. Magia de invocación trae a criaturas de otros mundos, magia de teletransportación es lo opuesto, los envía a otros mundos. En esencia, son las dos caras de una misma moneda. Animales. ¿Y qué tal gente? También. Dola-sama dijo sin dudarlo en lo más mínimo. Eso es lo que otros investigadores han malentendido, de que estamos usando la invocación y teletransportación para sembrar discordia entre los 6 mundos, algo por lo cual jamás tuvimos un plan ni intenciones de hacer. Por el contrario, el dios Dragón-sama expresamente prohibió la invocación y teletransportación de personas. Sí, el dios Dragón-sama hizo de la invocación de personas un tabú, era obvio. Si podías traer y enviar gente entre mundos, básicamente significaba que la raza dragón era la responsable por los incidentes de teletransportación. Por lo tanto, se establecieron restricciones en las bases de la magia de invocación para prevenir la invocación de personas, instaladas en las capas más profundas, convirtiéndose en una suerte de caja negra. Un nivel de complejidad que ni siquiera yo podría analizar, incluso los usuarios de la magia de invocación fallaban en entender estas bases, quizás solo Dola-sama podría descifrar aquella caja negra. ¿Sabes por qué seguimos manteniendo en secreto la magia de teletransportación y la invocación? ¿Debido a que se abusaría de ellas si son reveladas? Sí, si es por el dios Dragón-sama, nosotros, la raza dragón sería capaz de cualquier cosa sin importar las consecuencias. Escuché estas palabras y asentí. Supongamos que alguien se interpusiera en el camino del dios Dragón-sama y que por cualquier razón éste no pudiera asesinarlo por sí mismo, entonces yo lo haría, yo lidiaría con las consecuencias. Si podía absolver al dios dragón del pecado, lo haría sin dudarlo. Por lo tanto, Dola-sama se negaba a compartir la magia de teletransportación e invocación con los 5 generales dragón, a la inversa, ella tampoco sabía mucho sobre barreras y bestias mágicas. Pero la posibilidad existía, por lo tanto la sospecha de los otros mundos acerca de que éramos los culpables no podía eliminarse. Aunque por supuesto, los 5 generales dragón no harían tales cosas. Lo único entonces que podemos hacer es descifrar quién es el culpable detrás de los incidentes de teletransportación y de monstruos. No, los resultados de la investigación muestran que los incidentes no fueron causados por técnicas mágicas, sus principios fundamentales son diferentes. ¿Cómo? Nosotros recreamos el fenómeno usando círculos mágicos, pero no hay rastros de estos en los incidentes de monstruos y teletransportación. Las investigaciones habían progresado, ahora podíamos teletransportar e invocar, entendiendo la razón detrás de los incidentes. ¿La causa? Lo llamamos dragón Toki. Dola-sama explicó. Poder permea a través de los 6 mundos. En el mundo dragón es llamado dragón Toki, en el mundo demonio es llamado poder mágico. Un poder que poseen todos los seres vivientes en los 6 mundos, personas, pescados, bestias, aves e incluso dragones. Los incidentes de teletransportación y monstruos fueron ambos producto de este poder. Cuando una gran cantidad de poder es absorbido, las criaturas se convierten en bestias mágicas, criaturas más poderosas se transforman a su vez en bestias mágicas más poderosas. Las personas no eran la excepción, pero a diferencia de otras criaturas, su apariencia no cambiaba significativamente, solo les permitía blandir magia más poderosa y de más poderes especiales. Mi ojo demoníaco, el abrumador poder de los 5 generales dragón, todo esto era una manifestación de este poder, el cual mantenía un equilibrio natural entre los 6 mundos. Si este poder disminuía significativamente en un mundo,
sería absorbido desde otro para compensar. Esta transferencia no solo atraparía animales y árboles, sino que a su vez a la gente y como resultado, un incidente de teletransportación ocurriría, secuestrando gente. Pero llegamos a un callejón sin salida. No podíamos descifrar la causa de estos desequilibrios. ¿Por qué estos estaban ocurriendo más frecuentemente? Pero entonces hubo un avance. De acuerdo a la hipótesis de un investigador, él dijo que a cierto nivel, los poderes de los 6 mundos comenzaron a disminuir enormemente, creando desequilibrios considerables. Absorbiendo poder de los otros mundos más frecuentemente, incrementando los incidentes de teletransportación y a medida que la curva de poder iba aumentando nuevamente. Dentro de varias partes del mundo las bestias mágicas irían apareciendo más frecuentemente, así iba la teoría, era la más influyente hasta ese minuto. Sin embargo, ¿por qué el poder de los 6 mundos de repente comenzó a disminuir? Tenía que haber una causa. Alcanzamos solamente a llegar hasta cierto punto en nuestra investigación, hasta que la guerra estalló, y a su vez, perdimos la oportunidad de contarte, no había tenido momento de hacerlo. Pero el resultado final fue un método para viajar a otros mundos. Laplace. ¿Acaso sabes la razón por la cual el dios dragón Sama te permitió negociar con los otros mundos e invitar a sus especialistas al mundo dragón? No. El dios dragón Sama tenía la intención de compartir dicha tecnología con los 6 mundos, cuando la investigación progresara un poco más. Era la causa y a la vez el remedio para prevenir que resurgieran los incidentes. Una vez más, me vi conmovido por la gracia del dios dragón Sama. Él no estaba considerando solamente al mundo dragón, sino que deseaba salvar a todos los mundos. El dios dragón Sama realmente fue benévolo y aún así, a pesar de sus esfuerzos, retribuyeron su amabilidad con odio. ¿Lo entiendes ahora? Cualquier rastro de confusión me ha abandonado. Los otros mundos habían traicionado al dios dragón Sama. Aún más que traición, le habían robado a su amada. Su ira era justificable y esta guerra inevitable, un justo final. Mis dudas desaparecieron. Para ser sincero, no había entendido ni la mitad de la explicación sobre invocaciones en aquel momento, pero mis preocupaciones habían sido erradicadas. Decidí por lo tanto tomar la vanguardia en la siguiente batalla. Dejé el laboratorio de investigación y tras darle el saludo máximo a Dola Sama, me alejé volando satisfecho y decidido. Nuevamente energizado para la pronta batalla contra los demonios. Pero fui un idiota. Si hubiera sido un poco más listo en ese entonces, con un poco más de conocimiento acerca de invocaciones y teletransportación, le habría preguntado a Dola Sama si la teoría del poder es cierta. ¿Entonces la destrucción de los otros mundos no causaría un desequilibrio aún mayor? ¿No se generarían aún más bestias mágicas e incidentes de teletransportación? Si solo hubiera dicho aquellas palabras, quizás no habríamos llegado a tal final. La sabia Dola Sama ciertamente habría llegado a una nueva conclusión, pero yo era tan idiota en ese entonces. Y así la batalla contra el mundo demonio comenzó. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.